Traders, hoy comienza en el canal una serie de vídeos que muchos de vosotros estabais esperando. A lo largo de más de 10 años trabajando en bancos y fondos de inversión institucionales, tanto yo como parte de mi equipo nos hemos dado cuenta que existen algunos conceptos, algunos mitos o estrategias que si las hubiéramos conocido cuando estábamos empezando a estudiar el mundo del trading, nos hubieran evitado muchos dolores de cabeza y sobre todo también muchas pérdidas. En el vídeo de hoy, bueno, yo diría en el minicurso de hoy, vamos a enseñaros tanto de forma teórica como práctica cuáles son muchos de esos secretos que hemos aprendido a lo largo de nuestros años como profesionales. Os recomendamos a todos, tanto seáis más principiantes o más expertos, que estéis atentos a todos los detalles y por supuesto que os suscribáis al canal para poder acompañaros en vuestro camino hacia la rentabilidad. Bienvenidos a Juego de Traders. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos en el mundo del trading y cuando queremos sobre todo empezar a construir una cuenta desde cero es que el hecho de querer apresurarse o, como estáis viendo en pantalla, lo que se llama ser greedy va a retrasar muchísimo todo este proceso y podrías llegar a tener pérdidas que afectaran significativamente a tu psicología, donde podríamos estar buscando un tipo de operación como esta, un stop loss bastante conservador y un take profit buscando esa parte superior del posible rango que se está creando, o simplemente esos máximos estructurales anteriores. El precio sigue subiendo, todo bien, todos contentos, emocionados porque parece que vamos a llegar a cobrar al 100% de ese trade, pero de repente empezamos a ver señales de debilidad. Se empiezan a romper las estructuras alcistas e incluso nos marca señales de que el precio ha rebotado en un posible order block estructural superior. Pero claro, normalmente cuando estamos empezando no pensamos este tipo de cosas y lo que queremos es solamente ganar, ganar y ganar. Y solo pensamos que estamos a punto de llegar y que tenemos que mantener la operación al 100%. Y claro, muchas veces este es el resultado final. El precio se da la vuelta completamente y no solamente no hemos ganado absolutamente nada con esa subida que habíamos pillado, sino que también acabamos perdiendo porque el mercado rompió nuestro stop loss. Y claro, visto así, esto es el día a día de un trader. Pero debemos aplicar diferentes estrategias de gestión de riesgo para siempre optimizar en base a las probabilidades que tenga de éxito nuestra operación, sea de un tipo o de otro. Y claro, esto va 100% conectado con esa actitud que solemos tener al principio de ser greedies, de querer más y no pensar en ir tomando beneficios cuando el propio mercado nos da señales de que quizás en esa zona deberíamos hacerlo. Por supuesto, el primer paso es crear un trading plan adecuado con un sistema de take profits correcto. Como os acabo de decir, no tenemos que cobrar por cobrar en cualquier zona, sino que las propias estructuras que se vayan formando en el progreso de esa operación nos irán dando esos momentos perfectos donde al menos tendremos que tomar unos pocos beneficios de nuestra operativa. Todo este proceso debe ser mecanizado. A lo largo de todos estos años dentro de los mercados, lo más importante y lo que yo siempre aconsejo, que puede sonar sencillo pero es lo más difícil de este mundo, es que tenemos que ser robots. Tenemos que conseguir que en algún momento todos los procesos operativos que hagamos cada día estén al 100% mecanizados o robotizados. Tener la cabeza fría y que algún día consigamos que no nos importe ni lo que ganemos ni lo que perdamos. Entre comillas, yo creo que entendéis a lo que me refiero, ¿no? Que seamos capaces de tener todo mecanizado en nuestra cabeza. Dentro de este mismo ejemplo
Dentro de este mismo ejemplo tenemos varias zonas donde el propio mercado nos anima a tomar beneficios. Podemos ver, por ejemplo, ese order block estructural que teníamos en esta parte superior y donde, si os fijáis, ya podríamos haber tomado un 5% de beneficios en spot, obviamente, imaginaros con apalancamiento, y la operación seguiría siendo de ratio cercano a 2,5. Una primera zona de take profit sería esta, podríamos cobrar el 50% de nuestra operación. ¿Y qué haríamos con el restante? Perfectamente podríamos subir ya el stop loss a break-even para, si se da la vuelta al precio, no perder absolutamente nada y ya habernos llevado ese 50%, y aún así, de nuevo, el precio vuelve a formar otra estructura, volvemos a tener una ruptura estructural y en este punto podríamos de nuevo volver a tomar otra parte de beneficios del 50% restante que nos quedaba de la operación inicial. Por ejemplo, otro 50% de ese 50%. En ese momento ya tendríamos la mayoría de la operación en ganancias, todo cobrado, porque también recordad que hasta que no cobremos el dinero no es nuestro. Y ya la última parte, podríamos subir ese stop loss, como os decía, a break even, y al final el precio, aunque se diera la vuelta, estaríamos 100% protegidos, no llegaríamos a tomar el 100% de esos beneficios, pero sí que un 70 o un 80% del capital que esperábamos ganar, lo habríamos ganado. Y por supuesto, no habríamos perdido nada en esta liquidación. Esto sería en cuanto a nuestra propia visión de cómo se van formando las estructuras en el mercado mientras tenemos esa operación abierta. Pero luego también existen varios ratios o tomas de beneficio fijos que podemos adoptar para de nuevo volver a mecanizar estos procesos aún más. Lo más normal, lo más recomendable es que siempre cuando ya tengamos un ratio 1 a 1 en nuestra operación, tomemos el 50% de beneficios y ese sería nuestro take profit número 1. Es decir, si el stop loss está por aquí, buscamos ese ratio 1 a 1 que sería más o menos por esta zona. En este momento cobraríamos el 50% de nuestra operación y podríamos de nuevo perfectamente subir ese take profit o a break even o esos nuevos mínimos estructurales en el caso de que se hayan formado. Pero bueno, en ese punto ya habríamos tenido beneficios que ya estarían en nuestro bolsillo. La siguiente zona serían los niveles clave del día, esos máximos y mínimos estructurales que estén dentro de esa zona a partir de la vela donde ha abierto un nuevo día. O, mucho más fácil, tener en cuenta toda la estructura en la cual nuestra operación se encuentra inmersa. Es decir, si nuestra operación está aquí, nosotros claramente teníamos esta estructura formada antes de que se diera esa operación, así que en el momento que nuestra operación llegara a contactar con una zona de máximos o de mínimos de esa estructura, que en este caso es de máximos, justo en este punto donde vemos que esa vela atraviesa la parte superior de esa estructura, ahí también podríamos cobrar otra parte de nuestra operación. ¿Por qué? Porque se trata de una zona de interés para todos los operadores que están buscando formar este tipo de estructuras o liquidaciones. Pero claro, esto podría darse un poco más adelante o formar una estructura en temporalidades más altas. Así que para protegernos, sabiendo esto, podemos perfectamente tomar aquí otra parte de beneficio. Ese sería nuestro take profit número 2. Y ya el número 3 sería el target completo al 100%, nuestra operación original. Es decir, esta parte superior que es la que habíamos buscado al principio. Pero claro, ahí aunque no tuviéramos en cuenta esa ruptura estructural, ese order block superior, aunque no tomáramos esa última zona de beneficios, por mucho que el precio después cayera a la baja y nos liquidara en esta zona, nosotros ya habríamos tomado beneficios en prácticamente toda la operación y la posible pérdida que tuviéramos aquí sería mínima en comparación con la ganancia. Yo personalmente os recomiendo tener en cuenta estas
Tener en cuenta estos consejos más básicos, más mecanizados y fijos, pero también combinarlos con vuestros conocimientos de price action o de movimiento de estructuras para intentar evitar comernos este tipo de situaciones si se veían tan claras. Otra cosa muy importante cuando empezamos en el mundo del trading es el tema del win rate, porque muchas veces nos metemos en la cabeza que tenemos que ganar las máximas operaciones posibles sin tener en cuenta el ratio de las mismas. Es decir, al final, el win rate no es tan importante. No te tienes que centrar siempre en ganar todos los trades que abres, porque te puedes volver absolutamente loco y no vas a conseguir nada. No por eso vas a ser más rentable. Lo importante es tener una gestión de riesgo adecuada, sobre todo de tus operaciones, lo que yo llamo gestión operacional. El riesgo que estamos asumiendo tiene que tener algún tipo de sentido con respecto al beneficio que pensamos obtener. Esta tablita resume muy bien todo este tema. Como es lógico, si nuestras operaciones son de ratio 1:1, es decir, que la distancia del stop loss es igual a la distancia del take profit, lógicamente necesitaremos ganar más de un 50% de ese tipo de operaciones de ratio 1:1 para ser rentables. Con ganar el 60% o 6 de cada 10 ya seríamos rentables, ya tendríamos un beneficio a largo plazo. Pero claro, ¿qué ocurre cuando nosotros buscamos operaciones, por ejemplo, siempre de ratio 2:1, como por ejemplo esta aquí, que obviamente solo necesitaremos ganar el 40% de las operaciones para conseguir tener una rentabilidad a largo plazo? Sí, solo necesitaríamos ganar 4 de cada 10. Si buscamos de ratio 3:1, solamente necesitaríamos ganar el 30% de las operaciones y así sucesivamente. De hecho, si ganamos el 20% de operaciones de ratio 5:1, que es una locura, hay que decirlo, es un ratio muy alto, solamente ganando 2 de cada 10 operaciones ya estaríamos ganando dinero, que es lo importante. Por eso tenéis que tener muy pero que muy claro que esto de ganar todas las operaciones, ganar el máximo posible de operaciones, no tiene ningún tipo de sentido si no estamos pensando también en relacionarlo con esa gestión operacional y el diferente ratio que tendrán nuestras operaciones. Podéis ver muchos ejemplos de esto en nuestro canal de Juego de Traders, donde normalmente os enseñamos muchos indicadores, estrategias combinadas, etcétera, etcétera, y os decimos en muchas de ellas que siempre tienen que abrirse esas operaciones con un ratio, por ejemplo, de 1,51, ¿no? Y claro, automatizar o mecanizar ese proceso a largo plazo. Hay muchas de esas estrategias que siempre va a tener que ser ese ratio, ¿vale? Porque es el que se ha estudiado que es rentable a largo plazo y solo nos vale ese y no otro. Pues este tipo de cosas son las que también tenemos que estudiar y acabar siendo prácticamente robots para llegar a ser rentables a largo plazo. En el trading no se trata de pegar un pelotazo y ya está, sino que es mucho más rentable aplicar estrategias que sepamos que funcionen, pero de una forma prolongada en el tiempo, repitiéndolo todos los días y siendo consistente. Así es como se forjan los grandes traders. Y ahora viene un tema bastante complicado. Y digo complicado porque mucha gente que empieza en el mundo del trading se lo toma más como si fuera un casino, con esas trazas de querer arriesgarlo todo, que como lo que realmente es. La profesión más difícil del mundo y que está puramente basada en las matemáticas. Y muchos acaban perdiendo todo su dinero al empezar porque, primero, les falta esa gestión de riesgo adecuada, como hemos visto anteriormente, y segundo, que cuando ganan alguna operación, doblan, triplican o meten todo su capital en la siguiente. Una absoluta locura. Muchos traders acaban perdiendo todo su dinero o retrasando su progreso simplemente por empezar ganando unas cuantas operaciones y ya a partir de ahí creerse que son invencibles
empezar a subir su riesgo sin haber tenido una rentabilidad a largo plazo, sin ser consistente, lo que hablábamos hace unos minutos. Solamente debes subir el riesgo cuando seas rentable en ese nivel. Esto podemos verlo mucho en criptomonedas que al ser tan volátiles y al entrar mucha más gente solo por el FOMO y sin ningún tipo de conocimiento, acaban perdiendo todo su dinero por entrar con prácticamente todo su capital de golpe. Y esto lo vemos incluso con traders que ya llevan años en el mundo cripto. Es muy peligroso. Pero también podemos verlo en mercados tradicionales, cuando hay traders que sin ningún tipo de sentido estaban operando hace una semana con, por ejemplo, 5 lotes y de repente a la siguiente dice, bueno, he estado ganando toda la semana anterior, así que voy a subir a 50 lotes. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo recomendable es que cuando seas rentable durante unos cuantos meses en el nivel en el que estás, si por ejemplo estás operando con 5 lotes, al cabo de unos meses donde ya tengas esa rentabilidad, subas a 7 lotes, 8 lotes, luego en el siguiente nivel a 12 lotes, luego ya en el siguiente pues a entre 15 y 20 lotes, y así a lo largo de los meses y de los años. Pero claro, si le dicen a una persona que acaba de empezar en esto que tiene que pasarse al menos 2 años operando en niveles bajos hasta empezar a ver dinero de verdad, muchas de estas personas se desmotivan y acaban perdiéndolo todo en una sola operación solamente por la frustración, o tan siquiera ni llegan a intentarlo. Y aquí es donde entra en juego esta tablita que estáis viendo. Según lo que he perdido, ¿cuánto es lo que necesito para recuperar ese punto en el que estaba inicialmente? Esta tablita suele ser bastante dolorosa, sobre todo para la gente que está empezando, porque claro, sí, si pierdes un 1% necesitas ganar un 1% para recuperarlo. Pero ya, si pierdes un 10%, no necesitas volver a ganar otro 10%, sino que tienes que ganar un 11,1%, que ya es bastante más. Después, si pierdes un 20%, tienes ya que recuperar un 25%. Pero si pierdes un 33%, ya deberías ganar al menos un 50% para recuperar. Y obviamente, a medida que vamos aumentando estas pérdidas, los porcentajes de recuperación hasta el punto inicial son mucho más grandes. Vemos, por ejemplo, que si estás perdiendo un 80%, tienes que recuperar un 400%, que es una absoluta locura. Y ya no digamos si vas perdiendo un 90%, que tendrías que recuperar un 900%. Una barbaridad. Y claro, mucha gente cuando empieza esto no lo sabe o no es capaz de verlo y después llegan los problemas. Por eso siempre tenemos que tener fijado en nuestra mente que lo más importante del trading, al menos al principio, es la gestión de riesgo. Y claro, después de ver todo esto, ¿qué es lo que falta? Esta gestión de nuestra propia estrategia de trading. Y es que mucha gente empieza a buscar estrategias, consejos por todos lados y no se centra en su propio estudio. Nos suele pasar muy a menudo en el canal de Juego de Traders, como nos centramos en crear y enseñaros estrategias de trading algorítmico y más automatizado, que algunos nos dicen que tienen ya tantos indicadores en su pantalla que no son capaces ni de ver lo que pasa debajo. Y claro, nosotros les explicamos que se tienen que quedar con una estrategia, no con todas y mezclarlas. Normalmente en el trading algorítmico estas estrategias ya están diseñadas y combinadas para operar de esa manera en concreto. No puedes coger 8 estrategias y mezclarlas entre sí porque no tiene ningún tipo de sentido matemático, y con eso lo único que vas a conseguir es liarte tú mismo y acabar perdiendo dinero. Tienes que elegir una, la que se acomode mejor a tu capital, a tu tiempo, a tus responsabilidades. Es decir, no puede operar igual
un estudiante de 20 años que todo se lo paguen sus padres, que tenga prácticamente las 24 horas del día y que tenga dinero que puede perder. No es lo mismo que esta persona empiece a operar que, por ejemplo, un padre de familia, 50 años, que trabaja 8 o 10 horas al día, que tiene sus hijos, tiene esas responsabilidades y que tiene también un capital a lo mejor más limitado para operar. Obviamente, estas dos personas no pueden tener la misma estrategia. Y esto es uno de los errores que siempre digo que ocurren en el mundo del trading, que parece que todo el mundo generaliza determinadas cosas que no tiene sentido. Y esta es una de las cosas que en el mundo del trading no deberían generalizarse. Por eso, nuestro consejo es que siempre te centres en una sola estrategia y la masterices al 100%. Es decir, que te especialices en ella para ser el mejor utilizándola, practicando con ella, operando todos los días, mejorándola, buscando si puede tener alguna forma de optimización para mejorar tu win rate, pero siempre basándote en un solo tipo de estrategia. Y como bien comentamos ahí, deja de saltar de un estilo de trading a otro siguiendo las modas y el marketing moderno. Ahí tenemos el típico ejemplo de lo que hoy en día se llama smart money, entre comillas, que son simplemente conceptos que ya existían hace 40 años, que cuando yo empecé en el mundo del trading se llamaban de otra manera, pero era exactamente el mismo término, el mismo dato y la misma variable. Pero hoy en día, por darle ese marketing, lo mismo que pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial las llevamos utilizando los traders algorítmicos desde hace ya prácticamente 10-15 años y lo llamamos machine learning. Pero ha llegado la narrativa, la moda de la inteligencia artificial y ahora, aunque se trate de machine learning, a todo se le llama ya inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vende más. Centrarte en una sola estrategia te hará mejorar tu win rate y tu gestión de riesgo a largo plazo, sin ningún tipo de duda. Y os pongo ahí los pasos que debéis seguir para masterizar algo y en general para todo en la vida. Primero, prepárate, esa parte de preparación, para después ejecutarlo. Ejecución. Y por último, continuidad. Esto que ya has preparado y que has ejecutado, dale una continuidad a largo plazo y, por supuesto, si aún quieres añadirle otra cosa más, optimiza eso cuando ya hayas conseguido ser rentable. Cuando ya hayas ejecutado algo de una forma prácticamente perfecta, dale esa continuidad y ve optimizándolo aún más. Esto no solo vale para el trading, sino para cualquier cosa en la vida que quieras conseguir. Y es que, como estáis viendo en vuestras pantallas, lo primero que vamos a ver hoy son los mitos del trading, ¿vale? Porque ya sabéis que en redes sociales, en internet, hay mucha información y el 99,9% de ella es una patraña. Pero sí que existen varias reglas o consejos que debemos tener en cuenta a la hora de empezar en este proceso. Uno de los grandes mitos del trading es que un trader rentable necesita aprender por cursos, por mentorías y que no puede aprender por sí mismo. Esto es totalmente falso. Un trader rentable no se crea con un curso. Los cursos sí que pueden ayudarte a conocer esas básicas del trading e iniciarte en el mundillo, pero nunca van a servirte para especializarte y para conseguir crear tu estrategia propia, ya que muchos de estos cursos se centran normalmente en enseñarte cosas que ya tienes gratuitamente por internet, en Google, en YouTube, cosas muy básicas y sobre todo genéricas que no te van a aportar nada a largo plazo. Obviamente, si no sabes lo que son unas velas japonesas, unas líneas de tendencia y este tipo de cosas, estos cursos lo que hacen es agrupar esos contenidos básicos y luego vendértelo como si eso fuera realmente el trading, pero obviamente no es así. Como siempre os digo, lo más importante en esto es conseguir llegar a un punto donde tú mismo llegues a crearte tu propia estrategia adaptada a tu tiempo, a tu capital y a tus responsabilidades. Porque no es lo mismo ser trader siendo joven, teniendo más tiempo para fracasar por delante,
que, por ejemplo, una persona ya con 50 años, con 3 o 4 hijos, con esposa, con un trabajo de 8 o 10 horas al día. Y por supuesto está el tema del capital. No es lo mismo tener muy poco capital que ya contar con unos ahorros de varios años con los que poder empezar. Un trader rentable se crea día a día mediante prueba y error. Esto es así. Podemos utilizar este tipo de cursos o todo el contenido que tenemos gratuito en internet para iniciarnos en el mundo del trading, pero siempre vamos a tener que pasar por ese proceso donde ya tengamos que gastar nuestro dinero en ese aprendizaje. Por supuesto, lo más recomendable es haber estudiado lo máximo posible anteriormente para cuando lleguemos a este paso perdamos menos dinero de lo normal. Pero siempre tenéis que tener en cuenta de que vais a perder dinero al empezar. Por mucho que estudies, siempre van a existir factores externos que no te van a permitir acertar el 100% de las operaciones. Ya sabemos que eso suele estar al alcance de robots o inteligencias artificiales utilizadas en este mundillo, y aún así ellas también pueden fallar. No te dejes llevar por los demás, existen 1000 gurús, no puedes seguirlos a todos. Este es un punto clave, ya que hay mucha gente que empieza a seguir a 40 traders, a 40 comunidades. Y claro, entre ellas siempre se van a pisar muchos términos y mucha información. Os pongo un ejemplo muy claro, el mundo de las criptomonedas. Si vais a YouTube podréis encontrar miles de gurús que solamente suben vídeos pues para ganar dinero, y uno te va a decir que Bitcoin se va a los 100.000 y otro te va a decir que Bitcoin se va a los $5.000 o se va a cero, lo que sea, ¿no? Entonces mucha gente, muchos novatos empiezan a seguir a 40 de estos influencers y claro, al final se acaban volviendo locos porque si uno me dice que va a subir, el otro me dice que va a bajar, no hay nada claro. Por supuesto, cuando empiezas un aprendizaje tienes que centrarte en lo que estás aprendiendo por ti mismo, centrarte en buscar un grupo o comunidad con la que te sientas cómodo, como os pongo ahí, que sea cercano, que no solo te muestre 4 gráficos, sino que veas una regularidad en sus operaciones, en sus ganancias. Por ejemplo, nosotros en el canal de Telegram de Juego de Traders siempre os vamos poniendo diferentes gráficos, diferentes informaciones, análisis por audio. A partir de esas imágenes que os mostramos, os enseñamos también las ganancias que vamos teniendo, y no solamente os estamos poniendo, mira, mi Lamborghini, mira, he ganado 10.000 euros en 24 horas, no, os enseñamos ese proceso, el análisis y sobre todo las pruebas. Entonces, una persona que entra en este mundillo tiene que centrarse en solamente una comunidad, aprender al máximo dentro de ella y que no esté mirando otras 40 alternativas, porque lo único que va a hacer es liarle la cabeza y no llegar a tener un análisis claro nunca. El segundo paso es cuidar tu estrategia, elegir un estilo de trading con el que te llegues a sentir cómodo y a partir de ahí formar la estrategia que más te convenga según tu tiempo, tu capital y tus responsabilidades. Es lo que comentábamos hace unos minutos. No es lo mismo que un estudiante de 18 años se ponga a hacer trading que un padre de familia de 50 años con 3, 4 hijos, esposa, trabajo, etcétera, etcétera. Tampoco es el mismo el capital que va a tener una persona u otra. Obviamente, si eres una persona joven de 18, 20 años, vas a tener más tiempo para arriesgarte, más tiempo para pasar por ese proceso de prueba y error del que hablamos sin miedo a que te vaya a afectar prácticamente en nada. Normalmente, esta gente más joven suele tener también menos dinero, entonces tiene unos pros en una parte y contras en la parte del capital, y digo normalmente. Por supuesto, si tienes 20 años y ya tienes una muy buena situación económica, ya prácticamente no tienes ningún muro delante que te impida seguir todo este proceso y a lo largo del tiempo alcanzar ese objetivo de la rentabilidad. En el caso de que ya seas una persona más mayor, que tengas responsabilidades, familia, un trabajo fijo que tengas que atender sí o sí, seguramente tengas más dinero que una persona joven, pero no vas a tener tanto tiempo para seguir ese proceso. Por eso es importante
importante elegir un estilo de trading que a ti te vaya bien según las características de vida que tú tengas. No te vuelvas loco mezclando todo lo que veas por ahí. En Juego de Traders, por ejemplo, las estrategias y combinaciones de indicadores que hacemos están estrictamente estudiadas y probadas a lo largo del tiempo. Y claro, nosotros nos especializamos en ese nicho de trading. Te decimos paso a paso lo que debes hacer, pero no intentes mezclar 1000 cosas diferentes porque no todo vale. Y quiero que hagáis hincapié en esto, en que no todo vale en el mundo del trading. Os pongo el ejemplo de nuestro canal de Juego de Traders porque normalmente subimos estrategias de trading algorítmico con combinaciones de indicadores que funcionan en conjunto entre ellos. Es decir, no todos los indicadores se pueden mezclar, no toda la data, las diferentes variables que nos proporcionan esos indicadores puede combinarse con otras. Debes ser experto en ese tema para llegar a conseguir una buena rentabilidad con este tipo de estrategias. De hecho, es algo que siempre os comentamos en los vídeos, que sí que hay algunas estrategias que podéis combinar con vuestras propias operativas, unos indicadores en concreto que sí que se pueden, y otras que debéis llevarlas a rajatabla. Es decir, que si nosotros os decimos que tenéis que entrar con esta regla y con esta otra regla, tenéis que hacerlo así para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Y sobre todo, ser unos robots, tener esa mente fría para hacer trading de esa forma tan sistemática, ¿vale? Y esto os lo comento porque hay muchos canales por ahí completamente random, sin ningún tipo de conocimiento, que simplemente suben vídeos por subir, o porque lo que les da dinero, o porque copian a otros, o lo que sea, ¿no? Que de hecho nuestro canal siempre nos están intentando copiar, así que mucho cuidado con todo esto. Hay veces que cuando ya llevas parte de ese proceso empiezas a frustrarte porque solamente pierdes dinero o no consigues ser constante con esas ganancias y por lo que sea tienes una estrategia que te gusta pero que en realidad no funciona. Este es un problema muy habitual en el mundo del trading y también es el desencadenante por el que mucha gente acaba dejándolo. Creen que han encontrado su estrategia que les gusta por lo que sea, les gustan los indicadores, les parece sencilla, puede que tengan una semana donde ganan absolutamente todo, pero la semana siguiente acaban perdiendo todo lo que han ganado y se frustran, dicen, pero ¿qué está pasando aquí? El trading no es para mí, el mercado está manipulado, etcétera, etcétera, cuando quizás realmente sea por centrarte en una estrategia que realmente no funciona a largo plazo. Cuando esto pasa, debemos tener esa cabeza fría y empezar a estudiar el por qué estás perdiendo dinero o el por qué no consigues ser constante. Y sobre todo, lo más importante, quizás sea que no sabes gestionar el riesgo. Y claro, este es el punto más importante, esa gestión de riesgo. Sin eso no vas a conseguir ser nunca rentable. Otro de los grandes problemas al empezar, tu objetivo no es realista. Normalmente esto ocurre con personas más jóvenes que se meten en el mundo del trading por haber visto a determinados influencers con Lamborghini, relojes caros, con yates, etcétera, etcétera, gastando mucho dinero y diciéndoles, oye, mira, he ganado $70.000, $80.000 en un día, tú también puedes hacerlo de forma sencilla. Obviamente esto no es real y esto crea unas perspectivas erróneas en toda esta gente que solo se mete con el fin de ganar dinero. Obviamente esto es así, el trading está para ganar dinero, pero tienes que seguir un proceso para conseguirlo. Tienes que ser disciplinado y seguir las reglas. Es como todo en la vida. Si tú quieres ser médico, tienes que estudiar durante 4, 6, 8 años para llegar a conseguirlo. Pues el trading es lo mismo. Se supone que el trading es la profesión más difícil del mundo, ya que estás compitiendo todos los días a todas horas con las mentes más brillantes del planeta que normalmente están en fondos de inversión, en institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pretendes tú llegar nuevo al mercado y ya empezar a ganar dinero contra todas esas personas?
tu objetivo no es realista. Debes marcarte un camino y tener unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Tu primero de esos objetivos debe ser aprender cómo funciona el mercado. El segundo, encontrar una estrategia que se pueda basar en tu estilo de vida y en tu situación personal. Y después ya avanzar hasta un objetivo de poder ganarte la vida con el trading. Ya después, a partir de ahí, el resto viene solo, ya que si consigues tener esa estrategia rentable y ser metódico llevándola a largo plazo, los resultados van a ir haciendo interés compuesto y vas a ganar y ganar más dinero. Como digo yo siempre, lo importante en el mundo de la inversión no es ganar dinero, es llegar a conservar el que tienes sin que pierda su valor. Es decir, siempre ir ganándole un puntito a la inflación anual y conseguir posicionarte de forma que tu dinero siempre esté protegido. Obviamente eso significa ganar más que perder, pero si seguís un camino paciente y constante a largo plazo, veréis cómo el interés compuesto va a hacer el resto. Y claro, dentro de este proceso hay muchísimos errores. Uno de ellos es fijarse solamente en los resultados monetarios y no en el proceso. Los traders rentables ya han pasado por esas otras etapas que acabamos de comentar. Ya han perdido mucho dinero en el principio, pero se han dado cuenta de que no debían tener esos objetivos tan altos y tenían que seguir unos pasos para llegar a esa rentabilidad. Eso es el proceso. ¿Recordáis esta frase que siempre se dice que lo importante es disfrutar el camino, disfrutar ese proceso? Pues bueno, esto puedes disfrutarlo o no, pero requiere de tener ese proceso. Cuando te des cuenta de que lo importante es el porcentaje de ganancias y no el dinero que estás ganando en sí, esto todo te ayudará a saber en qué punto de aprendizaje estás y te ayudará a gestionar mejor tu riesgo. Porque todos hemos conocido a gente que, bueno, que piensa que con $100 se va a hacer millonario y entonces coge esos $100 y se apalanca por 50 desde la primera operación. Pero claro, le liquidan al momento esos $100 y ya dicen que el trading no es para ellos y ya no vuelven. No quieren pasar por ese proceso de aprendizaje donde tal vez de esos $100 tendría que operar solamente con $5 por operación, con un 1, un 2% de riesgo cada día, hasta llegar a ser rentable con esas cantidades. ¿Por qué? Porque ya se habrá acostumbrado a ese proceso operacional y luego, a medida que vaya subiendo poco a poco la cuenta, si gana un 1% diario con una cuenta de $100, obviamente no va a llegar a ser millonario. Pero si por ejemplo pasa durante un año haciendo esto y consigue tener un win rate, yo que sé, del 75, del 80%, en operaciones de ratio 1:1, acabará el año casi triplicando su cuenta. Y claro, ya empezará el próximo año no ganando un 1% diario de $100, sino ganándolo de 300. Y solamente con que siga de forma automática con esa misma estrategia que lo ha llevado a generar todo ese capital, va a conseguir hacer lo mismo con 300, con 1000 o con $10.000 a largo plazo. Recordad, lo importante es ser sistemático, metódico y confiar en el gran poder del interés compuesto. Hay que ponerse un objetivo diario y cumplirlo al 100%. Aunque ese día tengas pérdidas, las asumes y no sobreoperas. Te vas a tomar algo, a dar un paseo, lo que quieras, pero te calmas y vuelves al día siguiente con la mente más despejada. Este es uno de los errores más grandes y que suele desencadenar en liquidaciones completas de cuentas. Esto está claro. Si tú empiezas a perder, pierdes un 1% y dices, bueno, voy a operar de nuevo para recuperar a riesgo un 2%. Vuelves a perder. Y vuelves a operar con un 5% de riesgo. Vuelves a perder. Y así sucesivamente. Acabarás quemando y liquidando tu cuenta. Además, ya sabéis que os pusimos la tablita incluso en el capítulo 1 de esta serie aquí en el canal, que cuando pierdes, luego tienes que ganar más porcentaje para recuperar esas pérdidas. Por eso es tan importante no sobreoperar y seguir día a día tu plan de trading. Y esto es de lo que vamos a hablar para finalizar el vídeo, el plan de trading. Una de las cosas más importantes que debéis tener en cuenta cuando empezáis en el mundillo. Márcate siempre un porcentaje de pérdidas fijo cada día. Lo pongo ahí arriba de todo porque, aunque no lo creáis, es lo más importante de esa parte de la gestión de riesgo.
¿Cuántos trades voy a tomar al día? Otra cosa que tenéis que tener muy clara y que tiene que ver directamente con tu estilo de vida, si eres joven y tienes más tiempo, si eres más mayor y tienes otras responsabilidades, es decidir cuándo y en qué momentos vas a operar. A lo mejor si trabajas de tarde, pues te conviene estudiar, por ejemplo, más los mercados que controles por la mañana y hacer 2-3 trades al día, pero todos por la mañana. O simplemente, si se da el setup en concreto que estás buscando o que conviene a tu estrategia, operar esas veces y no más. Es decir, que si un día ves ese setup concreto que estás buscando, operes en ese momento, pero que si no se da, simplemente esperes al siguiente día. No te pongas un objetivo monetario, esto es algo de lo que hablamos también hace un momento. Lo mejor es que siempre mires tus resultados en porcentaje, porque como digo, al empezar la gente no suele tener mucho dinero, entonces por mucho que empieces a operar con $100, con $500, con $1000, aunque llegues a hacer un 3% en un día, que es una locura, que está muy bien, solo estarías ganando $30 con 1000. Entonces esto hay mucha gente que no le llega y lo único que quiere es ver crecer ese número de dinero que va ganando. Como os digo, esto es muy peligroso y es lo que hace a la gente perder sus cuentas enteras. Así que siempre mira el porcentual de tus operaciones y piensa en ese proceso. Intenta disfrutar de ese camino y confiar en el interés compuesto, y que sobre todo, si te centras en seguir bien tu estrategia, en hacer bien las cosas, los resultados cada vez van a ir siendo mayores, porque tu cuenta también va a ser cada vez más grande. Así que cumple tu plan. Es lo más importante que puedes hacer a la hora de empezar. Así que directamente ahí te lo pongo en grande, subrayado: cumple tu plan. Esto es lo más importante para pasar esas primeras etapas en el mundo del trading y llegar a conseguir esa rentabilidad poco a poco. Y hasta aquí esta primera parte del mini curso, en el cual esperamos haberos aportado muchísimo valor y, por supuesto, si ha sido así, no os olvidéis suscribiros al canal para que podamos seguir acompañándoos en vuestro camino, y nos dejéis un buen like, que para vosotros es gratis, pero que a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.